Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre dos películas, La noche de las luciérnagas y La noche de los lápices, y también una lectura llamada En los zapatos del que sufre. En estas tres vamos a hablar sobre el simbolismo, el contexto tanto social, político, económico y cultural, la violencia y por último su conflicto. Las luciérnagas son el punto simbólico de la película, pues acompañan a los dos hermanos a lo largo de la historia, y son las que le comunican a la niña que su madre había fallecido. Además, cuando el oficial encuentra la cajita de dulces con las cenizas de su hermana y las arroja, las luciérnagas se hacen presente en ese momento, culminando la cinta con los dos hermanos de camino al cielo, rodeado de las luciérnagas. El acto simbólico de la noche de los lápices es la voz de los estudiantes, pues en la cinta se ve reflejado lo que le afecta a la organización encargada del golpe de Estado, el pronunciamiento de los estudiantes a tal punto de callarlos a punta de torturas. Pues los jóvenes son la voz del mundo, con ideas revolucionarias y pensamientos diferentes para un mejor futuro. Lo simbólico en la lectura, en los zapatos del que sufre, son los zapatos que reflejan todo tipo de masacre que ha habido a lo largo del tiempo, siendo simbolizada como un método de tortura. Y además porque para los judíos era muy importante el calzado, siendo los alemanes los únicos con la accesibilidad a vestir con calzado de cuero. Lo que se presenta en esta película es un conflicto político, en donde en 1939 se estalla un conflicto armado entre las potencias del eje, conformados por Alemania, Japón e Italia, y los aliados conformados por Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. Todos somos conscientes de la gravedad de este conflicto, pero la película nos hace imaginarnos cómo fue para los afectados vivir este hecho. La falta de comida como estrategia para generar caos y la muerte por desnutrición de muchos. El separarse de sus familias por distintas razones como gente obligada a ir a la guerra, por la muerte del padre encargado de la familia o por mantener seguros a los integrantes más chicos. Este es un conflicto político que da origen el 1 de julio de 1974. Ese día fallece Juan Domingo Perón, hasta ese entonces presidente de Argentina. Tras su fallecimiento, su esposa toma el cargo como presidente de la nación. Desde aquí Argentina empezó a tener problemas políticos, sociales y económicos. Esto ocasionó que se generara un golpe de Estado al que denominaron los integrantes del golpe Proceso de Reorganización. Todo esto comandado por Jorge Rafael Videla. Empezó así el 29 de marzo de 1976 el mandato de esta dictadura. La gente, muy molesta por las decisiones que tomaba este gobierno, empieza a alzar la voz como método de protesta. Este fue un conflicto social que se dio en la Primera Guerra Mundial, en donde los nazis castigaban a los reclusos. Las formas de castigo no eran solo los campos de concentración, pues había infinidad de métodos de tortura. Uno de los más impactantes, hacer pruebas de zapatos con los reclusos, poniéndoles el zapato más pequeño, generando un dolor demasiado intenso en los pies y generando heridas que fácilmente se podían infectar, ya que los reclusos no contaban con un calzado y siempre andaban descalzos. La violencia evidenciada en esas tres obras se derivan de distintos detonantes, ya sean políticos, sociales o culturales, donde la actualidad de esto es que los que pagan las consecuencias son los inocentes, sin importar su género, edad o su condición social. Increíblemente en la guerra no importa nada que sea moralmente correcto, lo único que importa son los resultados en la batalla, y esos resultados se traducen en muertos. Muchas veces para obtener resultados se somete al enemigo a un sufrimiento físico y psicológico
donde sus derechos humanos no existen, donde simplemente es un trozo de carne con información para su verdugo. Estas actividades se hacen en los llamados centros de detención clandestinos y son muy comunes, existen en todo el mundo. Así es la estúpida lógica de la guerra, la cual vio su máximo esplendor el 6 y 9 de agosto de 1945 en Japón. Lamentablemente la guerra y la violencia nunca será arrancada del ser humano. Por naturaleza somos seres egoístas, vengativos, con sed de poder. Y todo eso es una explosión de sangre que ha bañado nuestras tierras desde que el hombre surgió en este planeta. Pero de algo sí estoy seguro, y es que en una guerra no existe ni un ganador ni existe un perdedor. Todo se traduce a que unos recibieron más daño que otros. Pero todos perdieron algo, a todos se les arrebató algo importante de sus vidas, y a muchos otros se les arrebató la vida directamente. Para evitar todo este sufrimiento, pena y dolor, lo más conveniente es un conflicto, y no me refiero a un conflicto armado, este último será la opción más sencilla. A lo que me refiero es un conflicto que llame el diálogo, un conflicto en el que sin hacer uso de la fuerza se haga justicia. Algo muy irónico es que después de 2 guerras mundiales en Europa, los líderes de las naciones y sus sucesores entendieron que la única salida de esas discrepancias era el diálogo y la creación de instituciones superiores a cualquier nación, y obviamente que éstas sean incorruptibles, puesto que si las instituciones son corruptas, es inminente que se llegue a caer en una violencia estructural. La esencia de nosotros como seres humanos debería ser el razonamiento y el diálogo para no llegar a instancias bélicas o aún peor. Deberíamos hacer honor a nuestro nombre científico, Homo sapiens, hombre sabio. Deberíamos usar toda esa sabiduría para hacer el bien y poder trascender. Pero como ya lo dije antes, la ambición y el egoísmo humano impide que la paz exista, o al menos que ésta sea duradera. Puesto que muchas veces se suele caer en un conflicto de intereses y los líderes solo piensan en lo único que beneficiaría a unos pocos, o muchas veces solamente se benefician ellos mismos. Para finalizar, yo creo que aún nos falta mucho por aprender de lo que somos capaces de hacer, ya sean cosas buenas o cosas malas.